Quédate, pero te advierto, en este lugar, las paredes no hablan, respiran. Esto es el eco de las botas. La hostería de Elena no es un edificio, es un cadáver que se niega a pudrirse. Está ahí, en la entrada del pueblo, con sus balcones de madera rancia y sus ventanas que parecen cuencas vacías. Rocío y Florencia creen que es el lugar perfecto para una broma pesada. No saben que el aire allí adentro está estancado desde los años 70. Huele a encierro, a humedad vieja y a ese brillo metálico que dejan las armas cuando se guardan por mucho tiempo. Cruzar el umbral fue como meterse en la boca de un animal muerto. El polvo es una alfombra gris que amortigua sus pasos. En las paredes, las fotos de los antiguos visitantes parecen seguirlas con ojos de vidrio. Son hombres de uniforme, hombres con sonrisas rígidas y bigotes espesos. Florencia siente un frío que no viene del clima, sino de la historia. Es el frío de los centros clandestinos, de los interrogatorios que nadie registró, de la impunidad que aún flota en el ambiente. Decidieron tirar los cuadros, desordenar las habitaciones, dejar una marca de su presencia. Pero de pronto, el suelo empezó a vibrar. No fue un temblor, fue un galope. Un sonido rítmico, pesado, de cascos de caballos invisibles corriendo por los pasillos alfombrados. El estrépito llenó la hostería, haciendo vibrar los dientes de las chicas. No eran animales reales, era el eco de una caballería espectral que patrulla un lugar donde la piedad nunca fue invitada. Corrieron hacia la salida, pero la hostería parecía estirarse, volviéndose un laberinto de sombras. En una de las habitaciones, la puerta estaba entornada. Rocío se detuvo. Dentro, vio una bota militar perfectamente lustrada, brillando en la penumbra. Solo la bota. Y el olor, un olor fétido a animal muerto mezclado con pomada para calzado. Era la presencia de los que vivieron allí, los represores que usaban la hostería como refugio mientras el país se desangraba afuera. Florencia gritó cuando vio la sombra en el espejo. No era una persona, era una masa de oscuridad con forma humana que sostenía algo pequeño y brillante en la mano, una picana, un anillo, un secreto. Las chicas comprendieron que su travesura era un insulto para los muertos y una invitación para los verdugos. La hostería no quería que se fueran, quería que formaran parte de su colección de silencios. El aire se volvió tan denso que era imposible respirar. Lograron salir, tropezando con las raíces de los árboles, con el corazón a punto de estallar. Pero cuando llegaron a la luz de la calle, algo había cambiado. Ya no eran las mismas. Rocío miró sus manos y vio manchas de polvo que no se iban, cenizas de una época que su generación no conoció pero que ahora llevaba en la piel. La hostería las había marcado. Ahora, cada vez que pasan frente a la hostería, no ven un hotel abandonado. Ven una advertencia. Porque hay puertas que, una vez abiertas, dejan entrar una sombra que no se puede expulsar con la luz del día.